canal. Bueno, vamos a darle la bienvenida vamos a ver cómo yo manipulo esto aquí. Vamos a darle la bienvenida a Elier Fernández Guerra. Bueno, bienvenido a la directa del Protestón Cubano. Hola, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación, ¿verdad? Y nada, un saludo a todas las personas que hay en el chat y a ti, Felipe. Muy buen trabajo que estás haciendo. Vi los comentarios tuyos y muy bien. Solamente una aclaración. Ellos no desconocen o ellos no ignoran, ellos no desconocen, sino ellos ignoran. Ellos quieren ignorar el bloqueo, ¿entiendes? Es una manipulación muy grande que ellos cierran para no tratar de aceptar lo que a grandes vistas se ve con los ojos abiertos y se abren si se quieren abrir verdaderamente. Y nada, aquí estamos nosotros al menos para abrir los ojos a las personas, a esos que los quieran cerrar. A modo de ejemplo, ¿no? De la arbitrariedad y la existencia del bloqueo, aquí yo estoy viendo, yo vivo en Francia, ¿no? Yo vivo en Francia, soy residente en Francia, ciudadano cubano. Y a modo de ejemplo tengo el caso de Société Générale, Sociedad General, que es un banco francés que tuvo que pagar una multa de 162 millones de dólares. Se comprometió a pagar una multa de 162 a la sociedad americana, ¿no? Al gobierno americano por violar entre el 2004 y el 2010 las medidas de restricciones de bloqueo. Sí es algo que está, no se puede cerrar los ojos. ¿Qué va? Yo he participado aquí en Francia, en la última campaña que se hizo internacional contra el bloqueo. Participé en la ciudad de Lille. Tengo que decir que no fue solamente en París que se hicieron muchos reclamos en contra del bloqueo, sino que en Marsella, en Lille, aquí en el norte, en Lille, Marsella, Toulouse y muchas otras ciudades solamente de Francia se hicieron muchas protestas. Igualmente aquí en Europa, en Alemania, Italia, los amigos de Italia, que, bueno, por las redes sociales yo también he estado en contacto con ellos y demás. Y sí, estamos ganando y estamos echando para adelante por la familia cubana. Y ya tú sabes, aquí estamos. Sí, yo con respecto a las manifestaciones que se realizan fuera de los Estados Unidos, siempre les recomiendo a las personas que se dirijan hacia alguna representación diplomática de Estados Unidos en la nación donde se está manifestando y le hagan llegar de alguna forma u otra la carta de Carlos Lazo firmada por las personas, que creo que es algo que deben tener en cuenta las autoridades de la representación diplomática de cualquier país, la carta de una persona que es veterano de guerra de Afganistán, y la sugerencia que él hace en esa carta al gobierno norteamericano de eliminar el embargo y esas cosas para que de alguna forma exista algún tipo de comunicado, algo objetivo que de alguna forma u otra tenga que ser escuchado, en este caso leído por ellos, y que le puedan dar algún tipo de respuesta, ¿no? Que tengan que hacer algún tipo de pronunciamiento desde el aspecto diplomático. Yo creo que esa es alguna forma de poder llegar a concretar de alguna forma u otra la lucha en contra del embargo y el bloqueo, que como ellos mismos dijeran, voz de ellos mismos, ellos se autotitulan perdedores de la batalla en contra por el regreso del niño Elian. Ellos se autotitulan perdedores de la batalla por los 5 héroes. Ellos se autotitulan perdedores de la batalla, incluso hasta por las elecciones presidenciales, estas últimas elecciones presidenciales, pero dicen que no van a perder la batalla en contra del embargo. Yo creo que esa la van a perder, y esa va a ser, creo yo que va a ser la última batalla. Después de eso o se rinden o cuelgan los guantes o sigan peleando sus batallas, a ver qué otra batalla más se le ocurre. Pero yo creo que después de eso ya no se le va a ocurrir más ninguna. Yo creo que después de eso... Yo creo... sí. Sí, yo creo que ellos han perdido
todas las batallas. Yo no quisiera equivocarme, pero ellos han perdido todas las batallas, todas. Desde el triunfo de la revolución las han perdido todas. Nada más hay que ver que la brigada 2506, cuando yo vi eso, yo dije, pero ¿qué es esto? Esto es un chiste o no sé. Cuando yo vi en la Wikipedia de que a la brigada 2506 se llamaba porque uno de los integrantes de esta brigada en entrenamiento se había caído por un barranco esa y le pusieron ese nombre 2506 porque era el número de ese guardia. Dije, pero empezaron con el pie, vaya, empezaron mal. Y ya se vio, ¿para qué? Sí, esa es otra batalla que también han perdido. No, realmente ellos son ¿Para qué? No han ganado, no han ganado ningún. a los perdedores porque se refugian en el padrino, o sea, en el gobierno de los Estados Unidos, utilizan ese apadrinamiento que han recibido del gobierno de los Estados Unidos. Ese ha sido su único gran triunfo, tener el apadrinamiento del gobierno de los Estados Unidos para hacer su fechoría. El día que pierdan ese apadrinamiento lo habrán perdido todo. Yo creo que ahí es cuando realmente ellos pierden toda la batalla. El día que ellos pierdan esa manutención que le tiene el gobierno de Estados Unidos a ellos también, que a través de los fondos que destinan la NET, el día que pierdan esa manutención habrán perdido también. Yo creo que eso es lo que pretenden también sostener, su manutención a través de seguir esgrimiendo el odio. Esos son sus objetivos nefastos, los objetivos nefastos que persiguen. Así mismo. Y nada, correspondiente a lo que me decías de llegarse a la embajada de los Estados Unidos, en el caso mío aquí en Francia, porque es donde yo vivo, lamentablemente yo vivo a 2 horas de París, vivo en el norte de la Francia, a 2 horas de París, y no puedo llegarme por cuestiones de transporte y demás, y más ahora con el COVID, pero sí, se leyeron comunicados de nuestros amigos, una asociación francesa de solidaridad con este grupo, con este país también que está también muy perseguido, Israel, Palestina, un grupo de Francia de solidaridad con Palestina, estaba la CGT, que es un sindicato muy fuerte aquí en Francia. Estaba Cuba Linda, una asociación francesa, estaba Lille Métropole, Cuba, también una asociación de solidaridad con Cuba. Y yo pienso fuertemente que la fuerza de Cuba y de los cubanos es una fuerza moral, y que los mismos franceses me lo dicen, mientras ustedes le hagan el juego o resistan, nosotros vamos a estar con ustedes, nosotros vamos a resistir también con ustedes, nosotros vamos a estar apoyándolos. Y tenemos mucho apoyo, sí, mucho apoyo. Sí, en Francia la palabra resistencia tiene cierta connotación, ¿no? Resistance, lo que ellos le llaman la resistance, tiene cierta connotación. Pero, ¿cómo la pregunta que te quería hacer era cómo se propiciaron los actos allá? ¿Recibieron apoyo de los franceses, de algún tipo de comunidad francesa? Y me lo traduzca al español, porque realmente los nombres franceses que me dijiste o sea, no sé bien. Sí, el problema. Sí. Es la CGT. La CGT es un sindicato francés muy fuerte. Está el grupo de solidaridad con Palestina, un grupo francés de solidaridad con Palestina, Cuba Linda, un grupo, y Francia Lille Métropole, Cuba, que es una asociación también que de solidaridad con Cuba. Y todos habían 2 solamente que éramos cubanos, desgraciadamente. Vivimos un poco aquí y conozco también otros que no comparten nuestras ideas, pero bueno, no por ello nos llevamos mal ni nada. Yo conozco personas que no comparten mis ideas y me llevo bien con ellos. Y nada, siempre
normal. Y sí, habían solamente 2 cubanos y en esta vez, y todos los demás eran 150, 200 personas, todos eran franceses, palestinos, árabes también habían, ahí en demostración de solidaridad, una demostración de solidaridad, disculpa. No, realmente las caravanas estas en contra del embargo son importantes para transmitir también el sentir de que muchos cubanos están en contra de las restricciones de todo este avasallaje, no vasallaje, sino avasallaje que practica el gobierno norteamericano hacia nuestro pueblo en general, porque ellos siempre plantean la excusa de que es hacia el gobierno, que el gobierno es el que recibe el impacto directo del embargo, lo que es una mentira falaz Cuando nace. una forma de justificar los daños que provocan al pueblo. Y también, por eso también el pueblo nunca lo ha reconocido, porque el pueblo cubano tiene conciencia, es un pueblo que sabe de dónde son los cantantes, como diría la frase, saben de dónde son los cantantes y cuando ven esas posturas de vasallo, de esas posturas que ahí sí serían de vasallaje, que tienen estos tipos de las redes sociales con respecto a las políticas que practica el gobierno norteamericano con Cuba, pues simplemente no se van a reconocer con ellos. Simplemente pueden que existan grupos, sí, pueden ser que existan grupos, pero va a existir una gran mayoría que se mantiene silenciosa, quizá se mantiene silenciosa y otros grupos que sí se mantienen más combativos frente a esos grupos que puedan surgir dentro de Cuba, que van a tener una postura de no permitirles, precisamente por eso, porque hacen caso omiso de las restricciones del gobierno norteamericano, precisamente por eso, porque no se identifican con ellos, porque no se pueden identificar con un discurso tan anticubano, en el sentido de que procura lo peor para su país y pone los intereses de una nación extranjera por encima de lo suyo, de su nación. Pues ese discurso pues nunca va a abrir mella dentro de Cuba, nunca va a abrir mella dentro de Cuba. Eso es algo que lo patentiza de 60 años de embargo. O sea, la patente de que eso nunca va a abrir mella dentro de Cuba son los 60 años de embargo que ha tenido el pueblo cubano y que no ha abierto paso nunca a las exigencias que ellos plantean para eliminar ese embargo. No lo ha hecho porque el cubano lo interpreta que es una posición platista. O sea, el cubano no lo hace porque sabe que es una posición platista, una posición similar a la que ya se tuvo cuando se aceptó la enmienda en la Constitución cubana de 1902. O sea, hay que aceptar las condiciones norteamericanas para tener soberanía. Y al final que tuvimos una base naval de Guantánamo que todavía está allí, un tratado que a través de un tratado de base naval ilegalmente porque el tratado se acabó. Y nada, para decirte la pregunta, una pregunta que no tienes que responderla y porque es tan difícil, que para mí es tan difícil también, pero una pregunta que me hizo una francesa que encontré en esta manifestación. Primeramente ella me dijo: yo estoy aquí porque yo conocí Cuba, yo estuve en Cuba, conocí a un cubano, un amigo, el dueño de la casa, y me ha contado las vicisitudes que se pasan en estos momentos con el bloqueo y demás. Yo estoy aquí por él, por apoyarlo, porque sé que el bloqueo le ha hecho daño al pueblo de Cuba y demás, y ellos están muy informados, de la situación de Cuba y por qué son las cosas. Pero una de las cosas que ella no entendía y que yo tampoco entiendo es que ella me preguntó que por qué los cubanos, o la mayoría de los cubanos, habían votado por Trump. Y yo le dije: ya ahí, eso es una pregunta tan difícil como decir que por qué los alemanes quisieron a Hitler en antaño. La pregunta es: ¿por qué los cubanos votaron por Trump?
Yo creo que los cubanos votaron por Trump por la campaña de odio milenaria. Milenaria me refiero a los años que lleva puesta en marcha, que se ejerce desde Estados Unidos con respecto a Cuba, y por las posiciones que como emigrados los obligan a tener. O sea, el cubano, cuando digo posiciones como emigrado, el cubano cuando llega a los Estados Unidos, que le obligan a adoptar, le obligan no, para poder justificar su condición allí, tiene que decir que es un emigrado político, que emigra por razones políticas, tiene que asumir esa condición. Que no se yo pienso que el cubano tiene que demostrar que es más americano y más reacio a las dictaduras que cualquier otro para tener. Me parece que ellos piensan que tienen que decir eso para tener el derecho a quedarse en los Estados Unidos y tener la green card y demás y demás y demás. Sí, o sea, a ellos los obligan bueno, realmente no obligan, ellos mismos voluntariamente tienen que adoptar esa posición de decir, no, yo soy un emigrado político, yo no estoy de acuerdo con lo que hay en Cuba, para alguna forma u otra adquirir los papeles y después tienen que meterse en ese papel también, tienen que meterse en el papel de, no, yo vine aquí porque yo no estoy de acuerdo con el gobierno cubano. Yo no simpatizo con nada de lo que hay allá, y al meterse en ese papel, pues eso justifica todo esto de que tengan que apoyar el trumpismo, de que tengan que apoyar cualquier medida, cuando si vamos a las raíces de la emigración, quizás muchos no estén de acuerdo, pero no tienen una diferencia. Es una emigración en la mayoría económica. Es una migración, igual que la migración que hay aquí en Europa, es una migración económica, no política. Y la emigración, la historia de la emigración, la historia de la migración no es explícitamente cubana. Inmigración hay aquí en Europa, países de África y demás. Yo pienso que ha sido muy enriquecedor. Y disculpa que te corté la palabra. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para mí, desde el punto de vista ideológico y demás, vivir aquí, porque conozco otras partes del mundo y estoy más cerca de otros países y escucho de la historia de esos países y demás, y uno se da cuenta de muchas cosas. Uno se da cuenta de que la inmigración no es una cosa explícitamente de Cuba, y que los cubanos no somos los únicos que tenemos problemas, y una de las cosas que tenemos que cuidar son las cosas que ya nos hemos ganado por nuestras propias luchas, a sangre y sudor. Como decían otros, no lo ganamos a base de revoluciones de colores o la printemps árabe, la primavera árabe que nunca floreció, una primavera árabe o revoluciones de colores que nunca florecieron y que lo que hicieron fue secar el césped, la hierba y todo lo que encontraron. Tenemos el caso de Libia. Libia, un país. Sí. Sí, que en Libia hay esclavitud moderna actualmente, y que no solamente, y que otra cosa que quería decirte, que algo que patentiza que la emigración de Estados Unidos es económica más que política, es que muchas de esas personas que llegan y dicen, no, yo no simpatizo con lo que hay en Cuba, precisamente para esto de los papeles, nunca se manifestaron en Cuba, nunca emitieron un criterio disidente realmente en Cuba. Muchos de ellos eran personas integradas, incluso si no es muchos, es el 80%, vamos a suponer que hoy un 20% que sí realmente se manifestó públicamente, que realmente sí fue atropellado, que existen casos que realmente sí le pasó, que no lo dejaron continuar estudios en Cuba, que pasaron
cosa que, pero la mayoría, la gran mayoría, el gran grueso de las personas que van por causas económicas fundamentalmente, porque Económica. aunque hubieran tenido diferencias, aunque no le gustara el sistema, aunque no le gustara esto, no le gustara lo otro, nunca lo manifestaron, y por eso también se pliegan al discurso este de que todo lo que pasa en Estados Unidos, las aberraciones que hacen con las luchas sociales que hay en Estados Unidos, antes de que ellos llegaran, mucho antes de que ellos llegaran, como es la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, ellos se pliegan a que sí hay derechos en Estados Unidos, no hay racismo. No hay racismo cuando uno busca la definición de racismo en Estados Unidos, que encuentra que de racismo en el internet, en la RAE, en todas esas cosas, y es que ideología que discrimina. Hay organizaciones en Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, que tienen ideologías discriminatorias. O sea, que son organizaciones donde las personas se aglutinan por eso, por ideologías discriminatorias, como lo es el Ku Klux Klan, como lo es otras organizaciones de corte racista, fundamentalmente. Y ellos dicen que no hay racismo en los Estados Unidos, cuando hay racismo primordial, que es el de organizaciones de personas que esgrimen una ideología racista. O sea, es que es algo completamente contraproducente, y tenemos figuras como el ya reconocido Cabo Malanga, que dice que lo he visto en la directa de ayer, en la que hicimos en la que le hicimos ese pequeño ataque de ponerle abajo del embargo en el chat. El mismo Cabo Malanga lo que estaba diciendo precisamente cuando estaba ocurriendo eso era algo sumamente racista, como decir que no, realmente dijo tantas cosas que vaya, no, por recordar algunas, dijo que que si como habían 90 negros en una, y que como el 90% de los negros son delincuentes, algo por el estilo, si él ve un negro en la calle a las tantas de la noche, él corre. Yo digo, bueno, Eliezer, extrapola eso a Cuba. En Cuba, si tú veías un negro en la calle a las tantas de la noche, tú corrías. O sea, son cosas que, y si ese negro puede ser cubano, también piensa que los negros que hay en Cuba, emigrados cubanos, también son delincuentes. O sea, es una madeja de racismo que ha incluido en su discurso para encajar en una sociedad racista como lo es la norteamericana, que sin duda deja demasiado que desear ese tipejo de las redes sociales, porque le pegan a adjetivos como tipejo, alimaña, sabandija, porque realmente lo que hace en definitiva, y disculpa que te corte, Eliezer es un caso aparte. Eliezer es un caso aparte. Eliezer yo lo he visto cuántas veces, unos cuantos minutos. Yo ayer estuve en el raid, en el ataque sorpresa que se hizo. Estaba bastante cómico, pero bueno, yo tenía mis dos cuentas de la mía personal y la profesional, las tenía bloqueadas ya desde que había comenzado la situación de Cabo Malanga, ya porque cuando le metí Cabo Malanga 2 veces ya me bloqueó y me partió en medio las dos cuentas. Y ya tú sabes, y ayer yo trataba ahí, pero no podía, yo sabía que estaba bloqueado. Y nada, es algo de risa, realmente. Eliezer Ávila yo lo he visto y es algo de risa. Ese hombre te comienza a hablar que si la hormiguita no sube a la montaña baja donde está la hormiguita, y eso se llama democracia y demás. Es verdaderamente estúpido. Sí, racista es, y son muy manipuladores. Primeramente, antes de llegar a la parte de racismo, porque ahí tengo un ejemplo que poner de racismo y demás. Quisiera terminar la idea que te está hablando con la primavera árabe y los movimientos, lo que pasó en Libia, ¿no? Lo que pasó en Libia. Libia, tenemos que ver que con Gaddafi las políticas sociales que se llevaban eran muy grandes y eran muy fuertes. Para que tengan un ejemplo, un estudio pequeño en la ciudad de París cuesta cuando menos 500.000 euros. ¿De acuerdo? 500.000 euros.
Y en Libia había unas políticas sociales para las personas que se casaban. Los libios, cuando se casaban, ellos recibían 400.000 más o menos dólares, 400.000 dólares. O sea que una pareja de libios que se casaban recibían casi el equivalente a un apartamento en París. El galón, que son 4 litros, o me parece que son 4 litros, yo no soy muy de eso, 4 litros de gasolina estaban como 40 centavos. Y así muchas cosas más. Los conductos del río artificial que él hizo y muchas cosas más, muchas políticas sociales que había en Libia, no, ya dieron al traste con los intereses de los Estados Unidos, y ahí rápidamente cortaron el agua. Hubo como yo digo siempre, un rojo que se encendió en la Casa Blanca que dijo, no, este tipo hay que tumbarlo rápido porque esto no nos conviene. Este tipo es un mal ejemplo para la democracia como nosotros la conocemos. Y lo que hizo que se le tiraran encima fue que él quería comerciar su petróleo no comerciarlo con dólares, sino crear una moneda local, una moneda para los países árabes, y comerciarlo con dicha moneda. Ya ahí no se puede, tú sabes que no se puede, porque todo el comercio del petróleo tiene que ser en dólares, y ya eso fue lo que lo mató, vamos a decir. Cosa que el mismo Obama se arrepintió después. El mismo Obama se arrepintió después, dijo, el error más grande de mi presidencia fue haberle metido mano o acabar con Gaddafi, porque Gaddafi era un filtro que incluso paraba mucha emigración que subía para Europa, donde también habían terroristas y demás. Y bueno, eso fue uno de los grandes errores que tuvo la presidencia de Obama, dicho por él mismo. Otro punto de vista que tengo, que tiene que ver en cuenta no tiene nada que ver con el bloqueo, no, pero bueno, sí y no, vamos a decir. Es un ejemplo que vi de un espía económico francés. Este espía lo vi se llama un sitio de media francés, se llama Les Medias. Es la primera cooperativa de medio francesa. No responde a ningún interés económico o político, y bueno, ellos son bastante serios. Y este espía francés económico que estaba hablando y dando sus puntos de vista o las cosas que él sabía, lo habían quemado, como se dice en la jerga esta de los espías. Se había quemado por un gran caso que en el cual él participó, que se llama Areva. Areva es una compañía francesa donde hubo mucho magulla, como decimos los franceses, me parece que lo dicen los franceses. Mucho problema en esta compañía de robo de fondos y demás, una caja negra y demás. Pero bueno, él se quemó por ese caso porque tuvo que salir y dar las pruebas y demás, dar la cara. Pero una de las cosas en que él se manifestó y dijo fue uno de los grandes casos en los que él trabajó fue en la reconstrucción o la tentativa de reconstrucción de Irak. La tentativa de reconstrucción de Irak después de la guerra. Él dijo que él estuvo presente, ¿no? Cuando helicópteros tiraban dinero en cash hacia abajo. Tiraban dinero para reconstruir la ciudad. Dice que fue el movimiento más grande de dinero que él ha visto en su vida. Este espía dice que los mismos guardias americanos, los mismos soldados americanos fueron los que se dieron a la tarea de repartir este dinero a los ciudadanos iraquíes. Según los planes que esos ciudadanos tenían de construir una escuela, de construir un hospital,
de construir las obras sociales que ellos querían, pero que al final dice el espía que llegaban las personas, decían, yo te quiero construir este hotel, mira los planos aquí, dame tantos millones, que es lo que me cuesta, no sé, y los guardias le daban, los oficiales le daban el dinero, ¿no? Yo pienso que con un mínimo, por lo menos un mínimo trabajo de investigación y demás, ¿no? Pero en definitiva cuenta, le daban el dinero, los millones, las personas hacían la zapa, como se dice en Cuba, ¿no? Los cimientos de la edificación, y se iban con los millones. Y Irak, él mismo lo dijo, Irak hoy en día, los edificios que hay son del tiempo de la época colonial. Sí, yo estaba viendo no también. Han podido construir nada. Yo también oí las reflexiones de un iraquí que decía que él fue el que tumbó, o sea, el que aparece en la foto de portada, que tumbó la estatua de Saddam Hussein, y que vino un norteamericano a ponerle una bandera norteamericana a Saddam Hussein en la cara, y él en la cara de la estatua de Saddam Hussein, y él le dijo, no, mira, no uses la bandera norteamericana, usa la iraquí. Y después de esto dice que se siente arrepentido por lo que pasó, de que realmente se siente engañado tanto por Tony Blair, que era el político de turno de Inglaterra, como por la política de Bush que llevaron a cabo. Voy a darle chance a las personas que están aquí, a las otras personas que están acá. Un momento, disculpa, sí. Un momento antes de irme, te quería hablar sobre lo que te quería hablar sobre el racismo. Rápidamente, yo cuando era estudiante universitario en la Escuela Pedagógica de Pinar del Río, una vez entré en internet y busqué racismo en Cuba. Y me salió una página, yo ni me acuerdo, si te digo, ni me acuerdo cuál era. Y cuando yo vi la imagen, era una persona de color, completamente en cuero, con los policías que le tenían puesto las esposas detrás. Dije, coño, está bastante extraño esto, no sé cosa, una persona completamente en cuero. Y cuando le pregunto a los compañeros míos que había en el laboratorio de computación, me dicen, sí, ese es la persona que se masturba, vamos a decir, debajo del puente, qué sé yo. Entonces, no es racismo, es que esa persona estaba haciendo algo que no se debe hacer y ya, sea blanco, sea negro, eso sí, pero no. Y nada, eso es lo que te quería decir. Son muy manipuladas muchas veces. No te voy a decir que no es racismo en Cuba, pero no, hay mucha manipulación y mucha de eso. Y nada, aquí estamos. Está bien, muchas gracias. Contra el bloqueo y para no hay problema más. Muchas gracias, Elier. Muchas gracias por haber estado aquí.